Una de las cosas que vemos claramente es que la campaña no está teniendo grandes temas, entre otras cosas porque no aparecen grandes diferencias, ¿no? Es decir, en términos propositivos, pero digamos, de alguna forma en esa medianía que tenemos también toleramos cosas o las asimilamos como muy fácilmente. Creo que de alguna forma, por un lado, ha funcionado el sistema como tal, en que hay casos que en algunos países hubiesen surgido y quedaban abajo de la alfombra enteros. Y acá tenemos algunos que han salido a la luz, parte por el rol del periodismo, pero parte también por el rol de la justicia, o la justicia actuando a partir del periodismo, pero en definitiva actuando. Pero al mismo tiempo hay un debate permanente sobre qué cosas hace y cuáles no hace la Fiscalía. Entonces, por un lado funciona, pero al mismo tiempo está el contrapeso político permanente de señalar cuando funciona y cuando no funciona, ¿no? Es decir, está como siempre esa discusión. Yo creo que eso, en el fondo, afecta. Yo agregaría sobre este punto de que los hechos que hemos tenido de corrupción debilitan al Estado uruguayo en sus capacidades estatales, lo que los politólogos, las politólogas decimos las capacidades estatales, ¿no? Entonces creo que estos hechos hacen, ¿no?, como que pequeños agujeritos en la capacidad de nuestro Estado de cumplir con las normas a las que se ha comprometido en instrumentos nacionales e internacionales. Y nos acerca un poco más a los estados latinoamericanos típicos que se caracterizan por ser estados más patrimonialistas, donde los favores personales muchas veces priman sobre la aplicación imparcial de la ley y demás. Hay un autor que se llama Guillermo O'Donnell, que es uno de los politólogos favoritos, por lo menos míos, que él habla de que eso termina generando zonas azules y zonas marrones, ¿no? Zonas donde los estados funcionan bien, territorios donde los estados tienen la mejor policía, las mejores escuelas y demás, y zonas donde los estados están corrompidos, ¿no? y funcionan de manera más ineficaz. Y estas dos cosas que están diciendo los dos, para mí fundamental, generan descreimiento en las personas. Y eso pone en riesgo de alguna manera también el sistema en sí mismo, ¿no? Estamos constantemente dudando si hay un fiscal que puede tener un tinte político o no, si la fiscalía está gobernada por un grupo o por otro. A mí me parece que la sensación entre la gente es justamente cuando tenemos la chance de poder hablar es eso, que hay un descreimiento. Y eso es responsabilidad del sistema político, sin lugar a dudas. Encima pasamos todo prácticamente este periodo sin un fiscal de corte, de verdad. Tuvimos siempre un adjunto o un adjunto de un adjunto. En esto que decía recién Eduardo del debilitamiento del sistema de garantías, me parece que más allá de que capaz que es fuerte decir que está debilitado, sin duda está cuestionado, ¿no? Y el quién puede cuestionar y qué es lo que puede cuestionar me parece que está definiendo un montón la realidad como política de nuestro país, ¿no? O sea, por un lado tenemos poblaciones específicas que pueden estar en estas zonas marrones, que me encantó la descripción porque además es tan gráfica, y a mí lo que más me impacta es que en un país tan chiquito, en una capital tan chiquita como esta, tenemos esas zonas azules y marrones tan cerquita, ¿no? Es impresionante. Me sirvo ese ejemplo para poner un matiz que iba a poner sobre... O sea, decir que nos estamos debilitando o que se está debilitando el sistema de garantías presupone una etapa anterior, un momento anterior en el cual el sistema de garantías era más fuerte. Y eso yo no me animo a decirlo, por lo menos con los elementos que estamos tirando arriba de la mesa. Creo que el caso de Fiscalía es un caso, sí, novedoso incluso de estos últimos años y coincide con este momento, con este periodo de gobierno, pero para lo demás no estoy seguro, porque o sea, yo y perdón los politólogos, ¿qué entiendo como un sistema de garantías? Es un marco normativo, un reconocimiento de determinados derechos, una bajada a tierra de eso a través de un enforcement, del control de eso, prácticas adecuadas en relación a eso y una opinión pública y un sistema de medios vigilante de que eso más o menos se respete. Entonces, ¿qué es lo que tenés? O sea, ¿tenés un debilitamiento de las garantías? No, en realidad vos tenés un proceso muy imperfecto y pasmosamente lento de mejoras del sistema que todavía no son lo suficientemente garantes como vos en teoría los diseñaste, pero no necesariamente estás ante un debilitamiento. Y si lo pensamos con los escándalos de corrupción, yo entiendo que hay un tanto de eso también. Vos tenés un emergente que es el tecnológico y las conversaciones de celular que como nunca antes llegan y terminan siendo captadas por fiscalía e investigadas por la policía, y entonces tenés una fuente de información que nunca antes habías accedido con en el caso Esteciano, un tipo que además estaba pero no es el único corrupto en el gobierno
que existió. En realidad lo que tuviste fue una oportunidad única a partir de la cual accediste a un montón de escándalos y de noticias de corrupción y de desvíos éticos que en realidad estaban ocurriendo. Todo lo que desencadena después, las caídas de jerarcas policiales a partir de compartir información privada de los partes policiales, etcétera. En realidad son prácticas que estaban instaladas en la policía. Nunca habías tenido la posibilidad de acceder a ellas, pero lo estuviste viendo y eso quiere decir eso, lo que creo que lo decía Eduardo, ¿no? Hay una tensión entre el que el sistema funciona, se regula, pero no sé si la hipótesis a poner arriba de la mesa es estás ante un debilitamiento o estás ante... un sinceramiento. Claro, en realidad... Vos cuestionás la idea de la democracia plena, es mucho más, sí, ¿no? Sí, porque yo creo que hay una pasmosa misma. falta de urgencia a la hora de mejorar justamente los diseños institucionales y cómo eso lo bajás a tierra. Hay algo también, bueno, hay cosas que pasaban que no sabíamos que pasaban, pero ahora sabemos que pasan. Claro. Y el saber que pasan... que está bueno, le pone un foco mayor al problema y la no solución del problema debilita las instituciones en el sentido de que debilita la confianza que tiene la gente en que si los problemas no se resuelven y están ahí, y ahora sabemos que están ahí, bueno, entonces quiere decir que esta institución no sirve. Estoy haciendo un corte muy, muy grueso, pero me parece que hay algo, en esto estamos hablando, y creo que también... Y en esto yo soy muy crítico con cómo es el combate a la corrupción en Uruguay, más allá de este periodo de gobierno. Es algo que por el perfil que elegí de mi carrera periodística he seguido bastante y sí creo que en algunos aspectos puede haber habido un debilitamiento en este periodo, pero por una decisión política, por ejemplo, de repartir la Junta de Transparencia y Ética Pública, el principal órgano anticorrupción del Uruguay, con cuota política, ¿no? Y si uno ve los resultados de la mayoría de las decisiones de ese organismo, puede adivinarlo según quién es el que está siendo juzgado su conducta por ese tribunal de alzada, si se quiere. Si sabes de qué partido es antes, seguramente puedas llegar a concluir antes de que esté el fallo qué decisión se toma. Al menos eso es lo que surge de las decisiones que se han tomado. Entonces, creo que ahí sí hay un debilitamiento. Creo que sí veníamos de un periodo anterior porque había una figura que se había tomado muy en serio su trabajo y que había hecho que la Junta tuviese un rol distinto, lo cual también habla del sistema, porque quiere decir que el sistema necesita esos héroes. Claro, depende de un nombre para ver si funciona o no funciona. Y que se va esa persona y obviamente lo más probable es que se debilite el sistema porque se va la persona que trató de hacer las cosas de una manera. Entonces, claro, pero ahí la fuerza no es del sistema, es de la persona. Bueno, pero se entrelaza. Es una debilidad del sistema. Sí, claro, es una debilidad. Bueno, es una debilidad del sistema que ya estaba, pero que yo creo que sí se puede haber un debilitamiento en ese sentido, de que, por lo que decía primero, de que ahora vemos cosas que antes no veíamos, es posible. Y en estos casos también Uruguay es muy bueno en aprobar leyes que muestran lo fantástico que somos y después su aplicación es mucho peor.